Bueno, primero, gracias por la confianza de que pueda hablar sobre cómo manejar levadura o cómo recuperarla. Espero estar a la altura y si no, pueden consultar 20.000 veces y las 20.000 veces voy a responder. Al margen del agradecimiento, vamos a empezar. Un poco les quiero aconsejar, los que estén haciendo esto de forma homebrewer, pueden hacer la recuperación de levadura y disfrutar que es un proceso más, un aprendizaje más para hacer, no sé si mejores birras, pero sí aprender una técnica nueva. Los que estén vendiendo birra, la idea de celulares no, por favor. Los que estén vendiendo birra y quieran recuperar levadura para acotar costos, les voy a aconsejar que lo hagan una vez que tengan espalda suficiente como para poder perder un batch. Van a hacer las cosas bien y va a salir bien, pero pueden hacer las cosas bien y puede salir mal. En celulares no. En ese caso, tienen que tener la espalda suficiente de que eso no los ponga en jaque. Una vez que puedan bancar que se les caiga un batch, háganlo tranquilamente. Nosotros, como saben, yo trabajo en una fábrica. Nosotros compramos levadura una vez al mes, o sea, hacemos cocciones con levadura seca el primer día del mes, por decir algo. Y con eso nos alcanza para tirar las restantes 90 cocciones, ¿sí?, del mes. ¿Cuánta levadura seca? Nosotros usamos 0,8 gramos por litro. Nosotros compramos 5 paquetes para un día y medio y con eso nos alcanza para 90. En líneas generales... Un día y medio son 6 cocciones. 6 cocciones. Sí. Un solo fermentador de levadura alcanza para, si lo hacen de forma muy contenida, para 14 levaduras, para 14 cocciones más. Si eso, haciendo el cálculo que cada fermentador da otros 2 fermentadores. Si eventualmente generan, no sé, mucho barro, mucha crema de levadura, pueden generar hasta 3 cocciones y entonces esto es exponencial y van a poder fermentar hasta 28, 29 fermentadores con un solo paquete de levadura. Sí. En tu caso, vos, al tener alta producción, pones muchos fermentadores, sí, y lo que sacás, ya depurado el barro, lo que sacás directamente lo tirás a, sí, otro fermentador y eso es instantáneo. Sí, yo después voy a comentar cómo es, si hay que guardarla, si no hay que guardarla y demás. En líneas generales, hacer una cocción con levadura seca, el tema de costos es que más o menos el 44% del costo es la malta, el 45% a precios de hoy es la levadura, un 6% siempre y cuando no hagamos IPA, ¿no? Es el lúpulo, otros costos son un 4% y nada más. Ahora, si nosotros recuperamos levadura, los costos cambian y se reducen hasta un 30%, ¿sí?, del total. Entonces pasaría, sabiendo que se descuenta un 30%, la malta ya ocuparía el 77% de los costos, la levadura ocuparía un 4% de los costos, el lúpulo un 10%. ¿Contra cuánto que habías dicho? 45%. Okay. ¿Sí? Esto es como para que tengan una idea de que realmente se acorta el gasto, pero bueno, tienen que tener espalda para decir, bueno, salió mal, voy a tirar un batch, ¿sí? En líneas generales, todos sabemos, la levadura es un hongo, los tenemos de fermentación alta, de fermentación baja, las de alta son las ale, las de baja son las lager. La levadura se alimenta de un montón de porquerías que están en el mismo mosto. Por ahí tenemos que agregar, tenemos que agregar zinc. Generalmente no es suficiente el zinc que nosotros agregamos, entonces hay que está disuelto en el mosto. Originalmente estaba en las cucharas y en distintos utensilios, entonces, y en las ollas también, entonces bueno, se desprendía zinc de ahí, decía la historia. Nosotros hoy con Cervomices compensamos eso, es 1 gramo cada 100 litros. El Cervomices es realmente económico. 15 minutos antes de cortar el hervor se tira el Cervomices. Como si fuera... Junto al Irish Moss. Claro. ¿Pero lo preparás con el Irish Moss o lo pones nosotros hoy lo preparamos. Perdón, no entendí eso.
Lo que él pregunta es si nosotros lo mezclamos junto al Irish Moss Sí, o si lo tiramos por separado. Claro. La verdad es que no hay diferencia. ¿No? Sí, No, ¿verdad? no se aglutina, No, no se que aglutina, no se se puede, hace se puede grumo. tirar, te aconsejo tirarlo porque no, Bueno, nosotros- se disuelve. nosotros se No se hace grumo. No se hace grumo. Ah, Líquido. parecía que Tenés que sí. hidratarlo. Es re poca cantidad. No, se puede tirar solo o nosotros preparamos el Irish Moss en agua fría, lo revolvemos, qué sé yo. Hay uno de los cocineros lo mete en el Irish Moss para no olvidarse y el otro se acuerda y lo mete con una cucharita y se acabó. ¿Sí? El tema del zinc, no importa el agua que vos tengas. No siempre importa va a el ser agua, importante, ¿no? vas a Eso, necesitar zinc. por más- El zinc en este caso está dado por células muertas, ¿sí? O sea, el Cervomyces no es otra cosa que células muertas. Incluso en el paquete de levadura que compramos hay un porcentaje que ya queda muerto, pero no es un porcentaje suficiente. Sí. Entonces, siempre es bueno agregar. No es muy caro, la verdad no es muy caro y rinde muchísimo porque es 1 gramo cada 100 litros. Un paquete de levadura. Que un sobre, sí, 100 pesos y te rinde. El Sí, pero la proporción. de Fermentis, el BR2, dice bien claro, levadura inactiva Levadura para inactiva. nutrir ciertas Son mutaciones. 100 pesos el mililitro. ¿Alguna vez? No, No me acuerdo quién me dijo, y yo lo suelo hacer aparte del Cervomyces, 10 centavos el litro. durante la cocción, purgar algún fermentador, un poquito de leva y tirarlo al hervor. Sí, bueno, es lo mismo, es purgar, es tirar levaduras y matarlas por el calor. Claro. O sea, Claro, es exactamente purgar lo un mismo. toque de levadura y tirarla al hervor. O sea, no me acuerdo bien, alguna vez me lo sugirió no, como, Cervomyces como que era una o- práctica. No, la que decía es congelarla. Que al congelar leva, matas todo y lo... No, pero él dice otra cosa de hacer un alimento. Lo que dice Si lo tiras al borde, es lo las mismo. muertas de la leva, Lo que se puede hacer alimentar también. con No sé. zinc el mosto. Bueno, sigamos, puede hacer también compren es, Cervomyces y sigamos. Sí, no rompa la plata. Perdón, porque está bueno también saber. Porque también se puede agregar levadura de pan común, la calza, en hervido. Bueno, vos usaste, Si no, ¿no? no, pero en hervido, como un Ah, alimento. como un alimento. Como Sí, una es- para el hidromiel. Claro, cuando la hervís, la matás Podría haber y usado queda- calza. ¿Eh? Exactamente. Podría haber usado calza. No sé, hay que usar calzas. De hecho traje las mías Pero de lo que mi dice ropa. él está bien también, son células muertas que te sirven. Si no tenés Cervomyces, sacás la la tirás de Ah, el leva común se puede. Claro, leva. Claro. de pan, lo que sea. Otra cosa que es indispensable para el recuperar levadura es el oxígeno. Lo vamos a ver después. Intuyo que todos acá usamos levadura seca. No es mi caso, pero ustedes sí. Pero bueno, en la levadura seca tenemos una etapa que es la fase lag, que es cuando la levadura seca se tiene que readaptar y volver a ser líquida. Y esto es muy importante, porque va a cambiar cuántas veces reutilizan ustedes levadura. Y nosotros también, porque en la fábrica usamos seca. Para que la levadura pueda secarse, sí, sufre ciertas modificaciones, ciertas mutaciones. Para volver a ser húmeda, tiene que romper ciertas membranas celulares, qué sé yo. Se genera estrés, o sea, nuestras birras realmente para que salgan planas, realmente planas y exitosas sobre lo que queremos, hay mucho mérito del cervecero. Esas mutaciones a lo largo de las recuperaciones de levadura se van a ir acrecentando, digamos. O sea, entre la generación 0, que es la seca, y la primera, vamos a notar que la levadura mejora. Entre la generación 1 y la generación 4, 5, 6, 10, vamos a notar que sufre ciertas mutaciones, que va a flocular menos, que va a sedimentarse menos o más lento, que va a tener más ésteres. ¿Por qué sucede esto? Justamente porque para poder secarse esa levadura tuvieron que mutarla y ahora estas mutaciones nos generan un perjuicio a la hora de repetirlas. Y además que nuestros procesos como homebrewer no van a ser perfectos. En ese marco, lo recomendable es hacer 2 o 3 reutilizaciones. Más la verdad es que se someten al riesgo de que se les pueda contaminar o que sean tantas mutaciones de esa levadura que sea totalmente una mala idea hacerlo, ¿sí? O sea que si lo que vos decís es que si uno consigue la levadura líquida, tenés más
más posibilidades de reproducirla sin que mute. Exactamente. Las cervecerías que usan levadura líquida pueden llegar a reproducirlo 10, 15, 99 veces esa misma cepa de levadura. Vos te ¿sí? conviene poder comprar una líquida. Igual no sé. acá Pero no venden, ¿no? es muy difícil conseguir. Perfecto también. Claro. Y en procesos perfectos. Para un homebrewer alcanza con levadura seca, lo reutilizás 2 o 3 veces y con eso ya te ahorraste un montón de plata. Sí. Cuando estuve en Schneider dijeron que la tercera No, 4 veces no, es por mes máximo. Bueno, pero, información sobre... pero ellos también propagan. Y entonces al propagar, la verdad es que no les surge. Hace un estarte constante y no. Bueno, ya hablamos de la fase lag. Después tenemos una etapa de fermentación primaria. Nosotros cuando hagamos recuperación de levadura, la fase primaria, la fase lag no la vamos a tener, porque la levadura ya está líquida. Entonces vamos a tener una etapa de fermentación primaria, que es cuando es la fermentación vigorosa. ¿Qué sucede en esos 3 días? Eventualmente 4 días. Bueno, la levadura se reproduce, primero consumiendo todo el oxígeno. Una vez que consume todo el oxígeno y que ya alcanza su máxima masa de levadura, empieza una fase que es anaeróbica, o sea, ya no saca energía del oxígeno, sino que la saca de la propia azúcar y empieza a hacer la fermentación, ¿no? Expele etanol, ¿no? CO2 y alcohol. Y luego viene una segunda etapa, que es la maduración. La segunda etapa empieza más o menos cuando le queda un 25% de la densidad a la que tiene que llegar, ¿sí? O sea, sobre el final. Nosotros como técnica, nosotros como homebrewer, solemos decir que liberamos la temperatura. De esa forma lo que nosotros logramos es justamente incentivar a esa levadura que termine de comer los subproductos. ¿Por qué? Porque la levadura, cuando además de generar alcohol y CO2, genera un montón de sabores que no nos gustan, de acetilo o acetaldehído o una serie de subproductos que los termina de comer en esa segunda etapa de fermentación. Como nosotros sabemos que la levadura a mayor temperatura más trabaja, lo que hacemos es justamente subir la temperatura para que ese último impulso, que ya es mucho menos vigoroso, intenso que la primera fase de la fermentación, entonces bueno, lo subimos un poco para que se morfe el resto. Cuando yo les voy a compartir este documento, tenemos unos cuadros de cuántos días tarda en comer las levaduras, cuándo empieza la fermentación secundaria y demás. Eso lo van a ver después en el mail. Y luego sumo una serie de cuadros donde se comparan levaduras de Fermenti y del alemán. Eso les va a servir, o sea, no es nada que necesitemos acá, pero hay un ranqueo sobre atenuación, floculación, tolerancia al alcohol, temperatura óptima de fermentación y sustancias aromáticas. Les va a servir para ir perfilando cualquier cerveza, o si no consiguen cierta levadura, les va a servir para agarrar una hermana o una cercana respecto a lo que quieren hacer. Habíamos hablado que la levadura necesita zinc, y también tenemos que hablar de que la levadura, si ustedes quieren recuperar levadura, necesita oxígeno. El oxígeno es la fase aeróbica de la levadura. Esto le permite a la levadura reproducirse, generar ciertos componentes de ácidos grasos para la membrana celular, que le facilita la reproducción. En líneas generales está establecido que entre 8 y 10 partes por millón de oxígeno es lo que se necesita, ¿sí? ¿Qué hacemos si no tenemos un tubo de de oxígeno? Bueno, lo podemos sacudir. Sacudimos el fermentador. Espero que tengan un fermentador de 20 litros y no de 1000. En líneas generales, sacudir nos va a dar un mínimo, un piso entre 4 y 5 partes por millón, que era lo que dio en lo de Ernesto. En líneas generales también se puede dejar caer, o sea, la caída libre de ese mosto enfriado nos va a permitir
oxigenar. Obviamente no es lo óptimo, estás por la mitad de lo óptimo, pero va a ayudar. Hay una segunda forma de oxigenar que es con la bomba de pecera. Una bomba de pecera, digamos, si esta es la bomba, lo conectamos a un caño, que ese caño, o una manguera mejor dicho, entre a un recipiente con alcohol al 70 y que salga otro caño y que entre al mosto mientras ya está el mosto sin levadura, ¿sí? Esta es la forma más económica y es bastante como una pipa pero de oxígeno. Entendido en todo. Sí. Drogadictos. Esto pensado para un batch de 20 litros, ¿sí? Luego depende de los batches que hagan ustedes, vayan multiplicándolo, se necesita unos 20 minutos, ¿sí? Con este dispositivo. 20 litros en 20 minutos. Sí. Llenás 8 partes por millón. 8 partes por millón. ¿Sí? O sea, que O si yo... sea que 250 litros son 250 minutos. 2 horas y media. ¿Se aplica regla de tres para Regla de eso? tres. En líneas generales sí, más o menos. Claro, sí, debe A ojo ser. de buen cubero. Está hablando con el dispositivo, no con la Bomba de pecera. Claro, sí, una bomba estándar. Sin piedra. Meterle 10 bombas. Sin piedra. Claro, o una más grande. Lo óptimo para los que ya están produciendo y en más escala es el bombeo de oxígeno puro, ¿sí? Un tubo de CO2, de oxígeno, con un medidor como el que tiene el doctor Calavera, de ¿cómo es esto? Litro por minuto. Es un caudalímetro, ¿va? Un caudalímetro. Rotámetro. Típico de la pelotita roja. Ah, es el manómetro que viene con el tubito al lado. Puede venir o no, puede tener caudalímetro o no. En realidad Sí. lo que marca es el reloj. Bueno, en 20 litros, con 60 segundos a 1 litro por minuto, o sea, con 1 minuto nos alcanza para 9 partes por millón. ¿Sí? O sea, la ecuación se vuelve bastante más eficiente. Con oxígeno. Con oxígeno. Y 1 minuto a 1 litro por minuto nos da 9 partes por millón. ¿En qué volumen? En 20, siempre en 20. Yo igual en el documento que les voy a pasar hay una escala de volumen de mosto que es una investigación que hizo White Labs, y White Labs consultó a 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 12 cervecerías de Estados Unidos, preguntó cuánto flujo de CO2 colocaba en sus batch. Las cervecerías respondían cuánto, el tamaño del batch, el flujo por la cantidad de minutos, la duración de los minutos, la densidad de la birra que hacen y el oxígeno disuelto que les queda. O sea, en líneas generales hay batch de 10 barriles que son 500 litros, de 550, de 2000. En líneas generales van a poder los que tengan batch grandes hacerse una idea bastante clara de cuánto oxigenar con CO2 y un caudalímetro, ¿sí? Y de oxígeno. Tengo entendido que es muy barato la recarga del tubo de oxígeno. Sí, es bastante económico. Yo no tengo los precios en mente, pero sé que es barato porque lo tenemos en nuestra fábrica. corto. ¿Pero cuál? ¿El soldador o el...? En líneas generales, el oxígeno es tan saturado que no hay chance de que haya un bicho vivo. Chicos, el oxígeno. Te van a recomendar el sanitario y que tengas el tubo de sanitario, sí. El oxígeno no vale. Incluso, Creo que el kilo, no sé, 25 mangos, no vale nada. Sé que un tubo que te rinde, no sé, más de 1.000 litros vale menos de 100 mangos. Ahora, Iván, una cosa que estábamos hablando recién antes de empezar. Una cosa No es para el que no tiene ni piedra ni ningún sistema. ¿Viste cómo está la carbonatación en línea? ¿No se puede hacer algún sistema de oxigenación en línea? Está la oxigenación en línea. sí, de hecho uso una piedra carbonatadora de 0,5 micrón. En la línea que va al En la línea, una vez que sale del placas, se usa una especie de T donde entra una piedra carbonatadora Claro. que está enchufada al oxígeno y de ahí se regula la cantidad de litros y entra. De hecho, es la forma efectiva de hacerlo. O sea,
Una cosa es la escala homebrewer con la pecera, Sí. y otra cosa es cuando te dedicas a esto efectivamente y tenés que hacerlo en línea, va a ser mucho más efectivo porque no vas a tirar el oxígeno, y el oxígeno no es que va a subir inmediatamente, o sea, no se te va a escapar, mejor. se va a distribuir muchísimo mejor. Además, si te toma, por lo general, por lo que veo acá en las cervecerías grandes de Estados Unidos, les toma entre 35 y 40 minutos. ¿Sí? Igual O sea, les toma el tiempo total de la refrigeración. Hay algunos que les toma 90 minutos, ese tipo no debe, de hecho les da una cantidad de 24 partes por millón o sea, este tipo no sabe lo que está haciendo. Che, ¿se acuerdan el video? Lo habrán visto todos de Semilla, el clásico video de Semilla, cuando la oxigena la birra, que él dice ¿hasta dónde le damos? Hasta donde no deja la espuma. ¿Viste? Le manda la piedra, Sí. empieza a hacer espuma, en un momento ya no le puede meter más porque ya va a avanzar el pico. Sí. Él usó ese método. ¿Viste lo que decía Martín, lo de en línea? Es lo que compró Pablo ahora. ¿Viste la I esa? Pues, exacto, por la de arriba Lo mismo, mandás pero el para oxígeno. meter oxígeno. Pero es lo mismo, compras eso y salís de donde sale, del enfriador de placas, le agregás el oxígeno en línea. Con una piedra En vez del Con filtro. con una piedra. En vez del filtro metes una piedra. Exacto. Pero no lo podés hacer con la bomba de pecera porque la presión. No, ahí no, de la ahí bomba no, ahí necesitas el eso tubo para y el oxígeno. y el No, cauterismo. si no se te va para arriba. se te va, La bomba de pecera es para que cuando vos ya lo tenés en el fermentador, le mandás ahí. lo mandás ahí antes de inocular. Está bien. Igual la Sí. bomba de pecera para cuánta Y densidad. en 20 litros. No, Entonces, siempre ¿En está todo una pensado barley que wine te va a supuesto. alcanzar No, todavía? no, una barley wine no. Pero además tampoco vas a poder recuperar una levadura de barley wine porque va a estar estresada. No, pero para la fermentación, Dale, sí. ya la oxigenación para la fermentación. Hay cervezas Igual lo hemos se hecho. puede recuperar, otras que no. Hay una norma de etiqueta que es que de una IPA no es recomendable porque vos vas a extraer una cantidad de levadura que va a estar muy impregnada de lúpulo. Entonces, bueno, estás poniendo 3 kilos de levadura, estás poniendo por ahí 1,5 kilos, 2, no sabes cuánto pones. Claro. Lo mismo ocurre con una barley wine, es una levadura que come hasta estresarse, come hasta morir. La verdad es que hay que tener coraje para hacerlo, no digo que no pueda hacerse, va a funcionar probablemente, pero las probabilidades de repetir ese proceso son nulas. O sea, la clave de esto es que ustedes hagan una birra y que esa birra salga igual a la del día anterior y que salga igual a la del día de mañana, digamos. No tiene mucho sentido usar levaduras estresadas porque son un pelotazo para cualquier Igual se lado. puede con la mutación que tiene la levadura seca. Se puede pocas veces. Por eso recomiendo 2 o 3 recuperos. Más es jugar a que esa mutación de la leva termine saliendo para cualquier lado. O sea, o muy lupuladas o muy densas. No es No es recomendable. Hago una aclaración de la Barley Wine Mosto que hicimos, ¿no? Este es Chino botón. Falta pagar gente. falta pagar. gente. No, fue muy interesante que en la segunda cocción recuperamos leva de la primera. Y salió, activó perfecto, activó muy bien, atenuó perfecto, no tiene subproductos, o sea, fue una buena recuperación. Se midió el pH, todo, obviamente le rompimos las bolas a Iván a morir, porque también es mosto, así que Y el le Krausen correspondía. se usó para otra birra también. Y usamos Krausen para una scotch. Iván, Claro. Y nos llevamos todo un poquito Y como para redondear, al margen de eso, de la Barley Mosto que recuperamos y activó bien, yo también saqué leva y la usé para una hidromiel y para una Rauch. Y activaron Se perfecto. estarías debiendo plata. Bueno, Leva te estoy debiendo. Está filmado. La levadura te estoy debiendo. De levadura, está filmado. Y 2 pizzas. Y si Ya son activó dos, perfecto. sigo. dos pizzas para hacer entrega. ¿Quería que le paguemos la garrafa? Ahí va, Chicos, Se usa, se tira usar cuando se recupera, agregar levadura nueva un poquito, o no se mezcla. no es necesario. Ah, no es necesario. No es necesario. Si lo haces bien, no es necesario. Hay normas de etiqueta. Una norma de etiqueta es que justamente trates de usar una levadura en un estilo similar al que venís usando. ¿Sí? Una IPA. Una IPA en una IPA puede ser, lo que pasa es que no es tan aconsejable lo de la IPA justamente por lo que decía del lúpulo. Porque queda gusto.
No, que vos no sabés cuánto estás colectando de levadura y cuánto de basura de lúpulo. Pero lo puedo recuperar para hacer una No te lo recomiendan. ¿Sigo? Bueno, estas normas de etiqueta dicen, bueno, hay que ir hacia estilos de igual densidad o menor densidad, de igual color o menor color, ¿sí? La verdad es que la práctica nos lleva a decir que no es tan necesario. Dijiste menor color, no sería. A menor color. Yo si recupero una Scottish, puedo inocular una... claro, de mayor color. Una Porter. O otra Scottish. La norma de etiqueta dice que sí, que te va a alterar. O te puede dejar sabores si recuperás de una Stout y lo pones en una... Y lo podés poner en una Blonde. ¿Sí? La verdad es que en la práctica no ocurre tanto. Igual estamos hablando de una recuperación sin hacer lavado ácido y todo No, eso, sin hacerla. No, una recuperación para homebrewer. Y de hecho, o para productores chicos como somos todos acá. O sea, alguien que está haciendo 30.000, 40.000, 50.000 litros, y la verdad es que le conviene hacer un lavado ácido y le conviene tener otros parámetros que no tenemos nosotros. ¿Para qué es el lavado? Para matar cualquier tipo de bacteria. Nosotros cada vez que recuperamos levadura vamos a estar haciendo un acarreo de bacterias. Tenemos la fe y la experiencia de decir, bueno, vamos a estar llevando menos bacterias que levaduras, y nuestras levaduras les van a ganar en reproducción a las bacterias que estamos llevando. Puede pasar que en algún momento pierdas. Puede pasar tranquilamente. Que la primera generación estuvo bien, que la segunda estuvo bien y la tercera te chocaste. Puede pasar. Por eso les digo todo el tiempo, tengan una espalda lo suficiente como para bancarse un batch que tengan que tener. Claro, por eso es lo que dijiste al principio, claro, Sí. si es algo... Yo hay algo que no entendí lo que vos decís, recuperar 2 o 3 veces. O sea, Sí. yo hago un batch con leva seca. Sí, generación 0. Generación 0. Recupero de ese fermentador, hago otro, y de ese fermentador, del segundo vendría a ser, no es que me guardo del primero. No, del segundo. Del segundo hago otro, ahí ya tendría una segunda generación, eso sería lo ideal, la tercera como máximo a nivel... Exactamente. Ahora. Exactamente. Pero es exponencial, porque de uno saco dos, de esos dos saco dos. ¿Cuánto sacaste? De generación 0, ¿cuánto sacaste? 90 opciones. O sea, Yo de la generación 0 saco 2. Yo de la generación 0 saco 2. De la generación... Porque genera una cantidad suficiente de barro como para mandar a dos fermentadores. ¿Y cómo lo pedís a eso? Porque, digamos, yo necesito para 100 litros, 1 litro de barro cada 100 litros de birra. Ajá, bien, para ahí dentro. Un litro. Si yo hago cocciones de 50 litros, necesito 500 centímetros cúbicos. Para 100 litros, no, un litro de barro para 100 litros. Para 100 litros, ¿sí? El barro lo mío el barro que lo que queda una crema, la crema marrón. ¿Cuál es la densidad En peso. litro? En peso. En kilo. Kilo. Vos todos los días, digamos, sacás levadura, ¿No sabes qué? Ahora vamos a la parte mecánica del asunto, ya llegamos. Para que ya llegue, seamos buenos. vos sacás los días levadura. Bueno, estábamos con esto, estábamos en 1 litro cada 1 kilo de levadura de barro o crema. ¿Kilo o 1 litro es? Sí, no sé, es lo mismo. Más o menos lo mismo, son poco gramos. No, hay un poco Bueno, a ver, el sommelier de kilos. El sommelier de pesos. Si querés asegurarte, hacer 1 litro, porque seguramente 1 litro tiene más de 1 litro. Sí, debe ser. El agua es Igual vas a usar de ese, Igual. o sea, vas a usar El agua para es el un mismo, litro. la misma cantidad que hiciste antes, o sea, Sí. sería para eso. Sí. Igual, ustedes tienen que tener presente que hay una parte de eso que va a ser que va a ser basura, que va a ser el resto del lúpulo, que va a ser... Eso según cuando vas purgando y todo eso. Que vas Más allá de que purgues, puede haber en el medio de la capa, porque el birra está decantando todo el tiempo. O sea,
no hay una parte de la crema que es excencia. No lo hay. Entonces, si la relación es 1 cada 100, bueno, pongan un poquito más. Un poquito, no. 2,5 kilos cada 100, ¿sí? 2 kilos cada 50. Claro, no, una locura sería eso. Bueno, me voy a preguntar. Sí. No, vale. Nosotros tenemos el fermentador de 25. O sea, el plano. Ahí no se puede purgar. No se puede purgar. ¿Cómo sería? Pero nosotros, yo como homebrewer también tengo planos. Ajá. Y como homebrewer yo lo que hacía era, agarraba una botella, en realidad no era una botella, era un frasco de laboratorio de estos que se pueden calentar, que que tienen la tapita azul. ¿Para hacer eso del almero, no? No, ese no, de vidrio. Siempre el mismo tema, Lo sé. Bueno. Lo hervíamos más o menos 15-20 minutos. Sí. Con agua adentro, ¿no? Que genere vapor, que sanitice toda la porquería. Luego lo dejamos enfriar. Terminábamos de servir toda la birra, de embotellarla, digamos, o de mandarla a un cornio o lo que sea. Y nos quedaba un barro ahí, ¿sí? Ese barro lo volcábamos adentro de la botellita. Bien. Que no vas a tener una ciencia cierta de que si es la parte de arriba, si es la parte de abajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a decir, bueno, todo el mundo no, yo te voy a decir en un ratito, en un cilindro cónico hay una parte de la levadura, un 30%, 20-30%, que es la parte de abajo, que es lo primero que decanta, que eso ya está muerto, que es la mayor parte de la basura de la birra. Los van sacando. Entonces eso lo primero que flocula, eso lo vas purgando. Y luego te queda un 30-40% del medio, que es lo más sano. Que no significa que está tremendamente limpio, no, va a tener sus porquerías, pero mucho mejor que lo que primero que cayó, que ya está muerto. ¿Sí? Igual visualmente es muy... A mí me es muy igual, es muy parecido. Nunca hay una diferencia notable en color o... No, mira, se hace a ojo en el sentido de, bueno, claro, veo cuántos... Nosotros tenemos 18, entre 15 y 18 kilos de barro por cada cocción. ¿Sí? Bueno, entonces yo saco los primeros 5 kilos, los descarto. ¿Estás haciendo una cuenta? ¿De cuántos son los fermentadores? De 450. Lo restante lo uso, me alcanza para usarlo en 3 fermentadores, ¿sí? Lo que queda, no. A veces se te pueden generar canales de birra, ¿sí? Cuando se te forma canal de birra, tiralo. ¿Por qué? Porque cuando se va a generar el canal de birra, lo más seguro es que decante, que caiga lo que estaba en la parte de arriba. Cuanto más abras, más chance de que hagas un canal. Tienes que abrir muy apenita. Yo descubrí eso, prueba y error. Sí. Bueno, eso es descantarlo, porque la parte superior de la birra también tiene mucha levadura muerta, mucha porquería. Entonces, la verdad es que, por además es el Krausen que cae, se te va a quedar arriba. Eso no va a funcionar una birra con la parte superior del cilindro cónico. Ahora, volviendo a la pregunta, con los fermentadores, los pitufos de 25, nosotros, bueno, sí, los juntábamos en el tarrito, juntábamos un poco más, o sea, son fermentaciones de 25 litros, bueno, juntábamos casi medio litro, ¿sí? 400 centímetros cúbicos, 350, 400, porque sabíamos que ahí nos iba a jugar en contra, que teníamos un montón de basura que no podíamos distinguir qué era. Y funcionaba igual. Digo, hagan menos reutilizaciones. En vez de hacer 3, hagan 2. Y prueben la birra antes de tomar. O sea, nosotros hay que tener una serie de controles, que nosotros no podemos hacer un control de células, ni nos da el tiempo para hacer una fermentación forzada como para saber si tenemos bacterias. ¿Sí? Nuestros tiempos son distintos al de un homebrewer. En ese marco lo único que tenemos es tomar medición del pH, tomar medición de la densidad y tomar la birra. Si el pH es el adecuado, o sea, por encima de... ¿Al barro le tomas el pH? A la cerveza. Si la cerveza quedó en un pH entre 4,2 y 4,5, es una cerveza saludable. Si el pH quedó entre 4,1 y 3,9, esa cerveza tiene un problema, señor.
Y la verdad es que no es sano reproducir una cerveza que está ahí medio dudosa. Iván, una cerveza de 3.9 sensorialmente también la notás. Sí, siente la acidez, digamos. El 4.1 no lo notás, pero el 3.9 ya empezás a sentir en los dientes que hay una ligera acidez. ¿Sí? Y luego la densidad. Si esa cerveza atenuó lo que tenía que atenuar. Si subatenuó, o si está reventada en diacetilo, o si está reventada en algún otro subproducto, y la verdad es que esa levadura mejor dejarla ir. ¿Sí? Hablando siempre de la cerveza, ¿sí? Tomen la cerveza, la levadura, pueden tomarla, pero va a saber fea siempre. ¿Qué decíamos? Con esos parámetros entre tomarla y el pH y la densidad, ustedes ya pueden estar seguros de que esa levadura probablemente no les vaya a dejar tirado. ¿Y cómo la guardamos? ¿Cómo se guarda? Bueno, primero tienen que saber que la levadura va perdiendo viabilidad, o sea, se van a empezar a morir. Lo óptimo es que se muera un 3%, algo que no va a ocurrir, se va a morir más. Cada semana pueden ir imaginariamente restarle un 10% de viabilidad. Traten de que no pase más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener si lo dejan 3 semanas van a tener un 30% de células muertas, y es un número enorme para echar en un fermentador y esperar que salga algo sin autólisis, ¿sí? Y te hago una consulta, si ponele en esa situación hipotética, vos haces un starter para que se reproduzcan, tenés que restar una generación. No, si haces starter, estás empezando el proceso de nuevo. Pasa es que es bastante engorroso ponerse a hacer un starter pasa que depende que pero es que te va a tomar mucho tiempo hacer un starter. Porque vos el starter empezás con una producción mínima de levadura y la tenés que exponenciar a la décima. La verdad es que te va a tomar unos cuantos días, y para un homebrewer o para un cervecero que gasta, no sé, 200 litros, ¿cuánto es? Un cuarto de paquete. Y no sé, no vale la pena. Che, igual una consulta, con lo que decís, o sea, vos necesitas cocinar por lo menos una vez cada 3 semanas para poder... Una vez cada 2 semanas. Lo que pasa es que vos la recuperás... La misma birra. Claro, pero vos la recuperás cuando termina de fermentar, ponele el quinto día, ponele el cuarto día. Yo la recupero entre el tercer y cuarto día. Sí. Todos los libros te van a recomendar al tercero. Se puede recuperar al cuarto, al quinto, al séptimo día, se puede recuperar. No vas a tener mayor problema. O sea, ahí vos tenés una semana ya de changüí. Claro, si vos tenés un fermentador que estuvo fermentando, madurando, no purgaste durante una semana 10 días. Sí. Vos lo tenés ahí, sin haberlo tocado. ¿Puedes utilizar esa leva? O sea, sí. Purga, Sí, de hecho yo no purgo. En realidad yo purgo el día que colecto levadura. No haces el protocolo. Claro, yo saco el primer 30%. Y el resto recién después de haber hecho el recondicionamiento. Sí, por una cuestión de tiempos. Si no, necesitas una persona exclusivamente para hacer eso en la X cantidad de fermentadores que tengas. ¿Conservada a qué temperatura esto? Esto se puede conservar, esas 2 semanas se puede conservar en temperatura de heladera, 4 o 5 grados. Lo que sí les voy a aconsejar es pongan un poco de cerveza terminada arriba, o sea que se genere una capa protectora, un colchoncito de cerveza. Eso va a permitir que no entre oxígeno, que no entren porquerías. Esa cerveza va a tener alcohol, va a tener un pH bajo, o sea, va a mantenerla bastante sana. Si por casualidad se olvidan de hacerlo, igual la levadura se va a ir compactando y les va a generar un colchón solo. La levadura es muy inteligente para esas cosas. ¿Qué diferencia hay? Vos decís que una vez colectada la levadura, yo la puedo guardar 1 o 2 semanas en la heladera. Sí. ¿Qué diferencia hay en que esa levadura siga estando en el fermentador a temperatura óptima? Para mí la diferencia está en que la manoseas menos. Yo soy muy devoto de cuanto menos toques la birra, más chances hay de que no la cagues. Igual si vos mandás la birra a frío, y la verdad es que ahí las levaduras las recontra dormís. No sé si mandaría una birra a un fermentador a frío
a madurar en frío y una casa a 2 grados. claro, ella la veo difícil. Yo la usaría más en madurado de caliente. Los libros te recomiendan igual que esté a 8 grados más o menos, ¿sí? Que esté un poco más fresca. A esto cuando purgas. Cuando purgas no, cuando recuperás. Cuando vos purgas, ¿a qué temperatura lo haces? Yo lo tengo en caliente, están a 20 grados. Y ese te eleva directamente a otro. Y se usa en el momento, sí. Che, yo escuché un homebrewer que la tenía 6 meses guardada, frisada, ¿no? Frisada dice que aguantaba 6 meses, hasta un año. Mirá, se puede frizar, se les pone glicerina, o sea, en vez de la capita de cerveza se le pone glicerina y se frisa, puede funcionar. Luego cuando lo van a usar tienen que abrir, sacar con una jeringa la glicerina. Igual sería peor también guardarla 6 meses. Es bueno le afecta a las paredes celulares. Si no tenés continuidad. Claro. Sí, No rompes las paredes celulares. La verdad es que la vas a cagar un poco a trompadas, pero que el libro te dice que se puede, se puede. Ahora, si yo te digo hagan eso, y la verdad es que bueno, háganlo si quieren experimentar. Hay gente que experimenta haciendo birra de Palo Santo. Y le sale bien. Sí, Iván, por ejemplo, para aprovechar todas las generaciones que para vos no es difícil porque tenés una pila de fermentadores. No, igual yo tengo un 7-8% de birras que tengo que tirar. O sea, 7-8%, no, esa es la estadística. Sí, a mí no me salen todas bien, para 7, nada. 8, es muchísimo. Es mucho, bueno, pero nosotros tenemos una serie de problemas también, que tenemos una planta en obra, que nuestro placas por ahí no es lo potente que tendría que ser. Es nuestra placa, nuestra bomba para limpieza, no es lo suficientemente potente. Entonces nosotros tenemos un carry de problemas, vamos todo el tiempo haciendo un acarreo por ahí de bacterias y tenemos un 7% de cosas que tiramos. Puede pasar. Sí, no, yo hablaba de si uno quiere aprovechar esa exponencialidad que tiene el aprovechar toda la leva. Si vos cocinas un solo estilo de birra, podés congelar un tiempo determinado la leva sin que tenga problemas. Sí, y también te voy a decir que esa norma de etiqueta de subir los colores respecto a la birra que hiciste, la verdad es que no la veo. Es una norma que se puede transgredir fácil, digamos. Uno nos contaba en La Plata, Boris de Mesones, que uno de los cerveceros que más medallas ha ganado en Europa es un tipo que hace recupero de levaduras, y el recupero de levadura que hace lo hace de IPAs. Hace una Golden, mete IPA. Hace una Irish Red, mete IPA. Hace una IPA, bueno, mete IPA. Pero en líneas generales, la norma de etiqueta se puede transgredir. Dice que la norma, yo no lo sabía, me estoy enterando ahora. La norma dice que siempre vayas para arriba. Que vayas para arriba en lo que es color para evitar que hagas un traslado de sabores, de tonalidades. Pero no podés seguir la misma línea. Podés seguir la misma línea. Yo para que use más pronto la levadura, para que no la dejes ahí dormir 15 días y la puedes usar mañana. Claro. Nosotros usamos también levadura de Stout, de Irish Stout, para Blonde. Y la verdad es que no nos cambia el color, ni nos suma sabores o no. Claro, pues son tantos litros. Son 350 litros. En un kilo. Y en 3 kilos. 3 kilos 200, ponele, porque son 320 litros. La verdad es que no nos cambian nada. Entonces, bueno, tengan en claro qué cosas tiene que tener un mosto óptimo. Bueno, tienen que mandarle entre 8 y 10 miligramos partes por millón de oxígeno. Lo pueden hacer con lo de la pecera o pueden hacerlo con un caudalímetro, que es lo mejor, lo más óptimo. El zinc son 15 miligramos por litro, que eso soluciona con Cervomices. El valor del pH del mosto final tiene que estar entre 5, que para mí me parece bastante bajo, a 5,3. ¿Eso al inicio de la fermentación? Cuando termine el mosto frío. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos el final. ¿Sí? ¿Cuánto dijiste, Iván? Entre 5 y 5,3. El pH del mosto antes de inocular. Claro, ahí. El pH del mosto antes de inocular. Ahí es más entendible lo que quise decir. 5,4, ¿no? Sí, 5,4, 5,3. Yo con que esté por debajo de 5,6 vas a tener un buen rendimiento, ¿sí? El pH
del mosto en el macerado tiene más que ver con el rendimiento de la maceración que con otra cosa, ¿sí? Y con que esté por debajo de 5,6 van a tener un buen resultado, entre 5,6 y 5,3. Luego, cuando mandan al hervor, ustedes tienen que tener presente, esto ya no está en el texto, pero tienen que tener presente que el hervor y las adiciones de lúpulos les van a bajar por ahí 1/10 del pH. Entonces, cuando hagan la corrección de ácido cítrico o de fosfórico o como quieran corregir el pH, tengan presente eso, ¿sí? No agreguen de más, porque hay 1/10 de ese punto que se va a bajar sola. Pero corrigen en el hervor. Sí. Ahora, ¿yo puedo corregir el hervor en el final del hervor? Lo recomendable es que no lo corrijas al final, que lo corrijas antes de meter la adición del lúpulo, para que el lúpulo trabaje. Un buen pH también del mosto en hervor te va a dar un amargor más amable, ¿sí? Entonces un buen pH ahí te va... Pero siempre lo dejamos cerrando, 5,3, 5,4. 5,2, 5,3. Para el final, para previo inocular, ¿sí? Para macerado es otro valor, que es 5,4, 5,3, una cosa así. No tener contaminaciones es algo obvio, una reacción que reaccione normal ante el yodo, obviamente, eso por ahí ya ni lo hacemos porque nos acostumbramos a los tiempos. Y la verdad es que no mucho más. ¿Cómo nosotros recuperamos la parte mecánica de cómo recuperamos levadura? Bueno, nos paramos frente al fermentador, nos ponemos guantes, en la medida de lo posible, si disponemos, nos ponemos barbijo, ¿sí? Nosotros tenemos muchos bacilos en la boca, en la nariz, entonces que van a generar contaminaciones, la idea es evitarlas. Si tienen algún tipo de protector de pelo, úsenlo, una cofia, lo usan. Nos sanitizamos, nosotros usamos Vortex no, Starsan. Se puede usar Starsan, se puede usar alcohol al 70, lo que sea. Nosotros tenemos un Erlenmeyer, que es una matraz, o sea, un frasco de vidrio. Y en ese frasco de vidrio nosotros primero lo llenamos con Vortex a tope, o sea, por inmersión, lo dejamos ahí 20 minutos, 1 hora si nos olvidamos, y lo dejamos ahí tapadito con este metalizado, ese papel metalizado. Lo dejamos ahí y luego nosotros usamos en los fermentadores canillas tigre, porque la canilla tigre, a diferencia de las canillas grises, de válvula gris, te dejan desarmar toda la canilla y te dejan limpiar en profundidad, ¿sí? Nosotros usamos eso y tiene un roscado esa canilla tigre. Entonces compramos un codito que se pueda roscar, eso se compra en una casa de sanitarios, lo roscamos y le mandamos un acople rápido a una manguera, ¿sí? Y la manguera, que también está en Vortex, con el codito que también está en Vortex. ¿El codo por algo en especial? Porque estamos cerca del piso. Porque está cerca del piso. Ah, ok. No. Digo, tranquilamente puedo hacerlo. Pasa es que si tengo espacio entre el fermentador, podés mandarlo. Lo puedo hacer directo sin el codo. Tranquilamente. También nos pasa, o sea, los conos tienen canilla lateral, ¿sí? Pero por lo general a nosotros nos queda un pelito por abajo de la canilla. Bueno, ahora Infinite metió 2 canillas. Bueno, porque se dieron cuenta que nos quedaba siempre al ras. Nada, usan esa si quieren. Mandan un poco de Vortex o de Vortex, no, de Starsan o de alcohol al 70 y mandan el frasco ahí y se acabó. La manera de inocular. Sí. Yo lleno el fermentador. Oxigenado. Oxigenado de mosto. Oxigenado de oxígeno. Sí. Tengo la levadura recuperada con una capa de mosto. Sí. Lo he hecho todo, tiro ese mosto primero. No, echarlo todo. Lo he hecho todo. A la misma temperatura que la tenía. De cerveza. A la misma temperatura que estaba. ¿La saco de la heladera y la pongo directamente? Claro, no, la dejas. Lo óptimo sería que la dejes aclimatar, pero... A la temperatura de fermentación. Sí.
Sí, lo óptimo sería que las hagas mientras estás haciendo birra, lo sacás. Se recomienda que no tengas shock de más de 5 grados. Exactamente, o sea, nosotros cuando hidratamos, cuando vamos a meterle el sobre, lo recomendable siempre es que haya que la diferencia térmica sea de 5 grados. ¿Para qué? Porque la levadura se estresa de nada. Entonces, cuanto menos chance le dé de estresarse, mejor. Igual, sí, es eso nada más. Bueno, una vez que hacemos eso, conectamos, abrimos muy poquito la canilla, que empiece a caer de a gotitas, no va a caer de... Si cae de a borbotones, va a empezar a salir birra, y la verdad es que no quieren hacer un canal de birra porque eso no le va a servir para recuperar. Por ahí lo inoculan y va a funcionar, pero las chances de que no funcionen también son altas, entonces evítenlo, ¿sí? Y una vez que terminamos eso... Descartan primero igual. Descartamos un 30%, sí. Es cierto, me olvidé de esa parte. Descartamos un 30%, en nuestro caso que son entre 15 y 18 kilos de crema, descartamos un 5 kilos, más o menos 4 o 5 kilos, eso lo tiramos. ¿Cómo se ve la cantidad de kilos o hay una fórmula para saber la cantidad? Sabemos... La balanza. Sabemos el cono, sabemos que el cono de un fermentador son más o menos 40 litros en nuestros fermentadores, sabemos que es 40 litros de birra. Y claro, entonces a partir de ahí calculamos cuánto hay. El fermentador queda marcado de cuánta levadura tenés. Nada más que eso. La primera parte, cuando desagoto, sale muy sólida y un churro, ¿viste? Así. Ajá. Eso lo descarto. Sí. Y cuando empieza a salir un poquito más fluido, Siempre para ese lado. Comió un queso anoche. Los lunes me pasa, No, en realidad lo que mi experiencia que en general cuando empieza a barrer las paredes, que es lo más compacto, es lo más sólido que sale. Cuando sale lo del medio es lo que un poco más líquido. Ten en cuenta una cosa, si vos vas a poner un recipiente para purgar leva sin poner un codo como dice él, ten en cuenta que la canilla abajo tiene roscas y esas roscas hay que poder limpiarlas muy bien y no es nada fácil. O sea, yo lo que hago a veces es cepillo de dientes, SIF, le doy todo así, mucho enjuague, sumerjo ahí. Sí, uso SIF. Y no es mejor, por ejemplo, limpiar con el Estarzán. ¿Viste el sabor de la birra de Lier, no? Ahí está. Sí, le vas a poner el sí. ¿Te pasaste así? Sí. Y después mando un tachito, lo sumerjo directamente. Si vos haces un proceso de limpieza en el fermentador, ya sabés que está limpio, le pones un tapón en la punta y después antes de purgar haces el mismo proceso pero con Estarzán o con peracético. Digo, creo que te facilita un poco el trabajo. Sí. Hablando de peracético, aprovecho la mesa. Yo había la otra vuelta tirado un comentario del peracético que me generaba espuma. No, oxidación. Y me dijeron que era peróxido de... y vos habías comentado tu procedimiento de cómo de que después del paracético hacías un recirculado de agua, ¿puede ser? No. Y no por No, porque el paracético no se tiene que enjuagar, se tiene que dejar escurrir. Bueno, el tema está en el tiempo de exposición. En la dilución adecuada se escurre, no se enjuaga. No, porque ¿en qué etapa se oxida? No, antes de usar empiezo la cocción y empiezo a recircular el ferme con paracético, escurro, enjuago, alcohol al 70. Ese es mi procedimiento. Pero ¿cómo llegaste a la conclusión que el uso del peracético? El uso del peracético yo no supongo que ¿Pero ese qué metal peracético usás? O sea, ¿dónde te das cuenta que oxida? Yo no supuse que era peracético, pero me acuerdo que había contado en el chat que era cómo era mi procedimiento, que usaba peracético, que tuve birras oxidadas y me dijeron, bueno, el peracético es peróxido de... Está bien, pero puede ser que le haya quedado un poco de peracético en el barril y ahí sí te lo va a... Tenés 20.000 posibilidades. Sí, también puede ser lavado, ¿no? Del peracético. Ya sé, pero bueno, quería averiguar eso de cómo
Justamente si lo tengo que enjuagar, si lo tengo que... Tampoco te tiene que quedar de había una cervecería. Sigo. Había una cervecería que tenía lavador automático de barriles y llenador automático y no le habían dado el tiempo suficiente de drenaje del peracético. Y entonces tuvieron una camada de birras todas oxidadas, asquerosas, justamente por eso, porque les quedaba por ahí el culito del barril de peracético y eso era suficiente para cagarle la birra. Bueno, da nombres. No. Pero sí es algo que puede pasar. Pero hay que enjuagar, dejar escurrir. ¿Sí? La afuera creo que hacía eso, dejaba un poquito de peracético en el fondo de... ¿la de Galpón? Bueno, ¿Van a dar nombres? Bueno, se cuenta el pecado. Así que no, eso, no, hay que dejarlo escurrir. Cagando la competencia. Ortuzar te digo. Iván, ¿por qué la leva líquida tenés que hacer una starter? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué la leva líquida? Bueno, primero porque viene en presentaciones muy chicas. Entonces te recomiendan hacer starter porque sale un huevo, entonces vos para hacerlo rendir más te dicen hacer un starter. Es como, nada, si vos haces un batch chico, no hagas. ¿No? Claro, bueno, pero te viene 10 centímetros cúbicos. Antes venían en el... Tengo los tubitos y los H de... Por eso, no, la verdad es que te piden estar porque... por una cuestión económica, no porque sea necesario hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Un starter. Le pones mosto a 1030 más o menos, le agregás la levadura y lo que empieza a hacer es se activa y como actúa la leva se empieza a reproducir. La reproducís, básicamente lo agrandás lo que tenés que te viene. Al ser un mosto muy chico no llega a consumir, o sea, consume enseguida los azúcares y creció. Sí. Como un Gremlin. Sí, incluso hay cervecerías que hacen propagación de levadura, ¿sí? Los tipos toman una célula de levadura, la dejan propagar, o sea, se forma una pelotita de levadura, eso lo mandan en 5 milímetros de un mosto muy liviano. A esos 5 milímetros los pasan a 500 centímetros cúbicos, 50 centímetros cúbicos, de 50 centímetros a 500. Bueno, Walter está haciendo eso. Eso es está haciendo, sí. Exactamente, o sea, sacan de una cepa mínima una propagación por ahí sustanciosa de levadura. Ese mosto tiene que ser liviano y muy oxigenado. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado, el oxígeno es vital para la reproducción de levadura. Vi la prueba de White bueno, Paraguay decía que la mitad de las personas detectaron que había un demérito en la birra y la otra mitad no lo detectó nunca. Eso como alimento. No, como oxigenación. Y alguien del sur, no me acuerdo si Satu o quién, usaba Hades como reemplazo de zinc. Entonces hay que hacerlo. Leche Hades porque tiene zinc. Todo el tipo le mandaba un chorrazo de Hades. No, tengo que ir midiendo el mosto. La necesidad de barrer con CO2 para recuperar. Vos tirás en un intermedio, ¿no? Sí. ¿Haces un barrido de CO2 previo? No le das bola. Pero vos estás haciendo bien. Él la saca y la mata. O sea, si tiene oxígeno hasta está bueno. A ver, esto como homebrewer, por ahí no es necesario. Yo si tengo un fermentador cónico de 1000 litros y lo meto en un aparatito recuperador, en un bicho recuperador de levadura, sí va a tener CO2 ese ambiente. Pero no solamente porque me interesa, porque ahí ya va a haber mucho más oxígeno y mucho más aire, digo, sino también porque me interesa que la presión que haya en el fermentador
sea muy parecida o igual a la que tengo acá adentro, para que no someter la levadura a un shock atmosférico que la haga mierda, a una descompresión que me la destruya. O sea, es una cuestión básica de que yo a la levadura, como se estresa por nada, todo el tiempo la tengo que mantener más o menos parecida en temperatura, en líquidos. Claro, tengo entendido que a las micros, los recuperadores de levadura tienen que tener barrido de inyección de CO2. Claro, justamente para que tenga una presión. Más por la descompresión que por otra cosa. Sí, exactamente. Vos pensás que tenés, Porque tenés el fermentador. ponle que encima es un isobárico. Ponle que lo tienen a 0,4. ¿Isobárico o no isobárico? Si vos tenés 1000 kilos de birra arriba de tu levadura, vas a tener una presión. Sí. Vos la sacás y por ahí le O reventás sea, las que muy paredes. despacito. Claro, no es por ahí la reventa, la haces Le mierda. reventás las paredes. O La sea, reventás. lo que está disuelto adentro de la célula se expande y la reventás. Claro, nosotros como tenemos fermentadores chicos, nosotros como productores, o el homebrewer con un sparkling de 25, no va a pasar nada. Ahora, si vos tenés un fermentador de 1000 litros, y está sometido a una presión generosa. Más la presión de que si estás haciendo... ¿Y qué se hace? Y si haces isobárico, más te digo, entonces ahí sí, efectivamente hacen no un barrido de CO2, sino una atmósfera de CO2 con una determinada presión para que un cosechador, sí, justamente para que valga la pena recuperar esa levadura. Hay unos cosechadores. La mayoría. O sea, creo que afuera que te vean la vida. O sea, claro, acá el amigo vende unos. Por impulsos eléctricos. ¿Falta esto? Lo estamos haciendo. Creo que queda más duda, ya está. Bueno, yo tengo dudas. Decime que tiene ruedas. Nada, yo agarraba el sparkling un embudo. y lo hacía así. ¿Cómo? Entre el tercer día y el Así. séptimo día. ¿Entre cuál? No, después de que Entre el tercero y el séptimo. Tercero y séptimo día, ¿no es? Sí, más o menos. O sea, tengo que ver cuando más o menos va decantando y abajo como la... Sí, es que lo vas a ver. Va a quedar un barro. A nivel no puede hacer el lavado. Bueno, no, pará. No, bueno, en homebrewer, pará que ahora me quiero acordar. A mí me pasaba que yo dejaba esa birra, por ahí me olvidaba, o no sé, me olvidaba. Lo dejaba 3 semanas. Lo dejaba 3 semanas. Vaciaba, lo metía en botella o en corny, ya habían pasado 3 semanas. Y agarré y lo metí ahí y seguía funcionando. Insisto, estas cosas van a funcionar. La levadura... ¿De esas 2 semanas? Sí, puede pasar bien. Lo importante sería de la temperatura. Si esa birra la llevaste a 0 grados, por ahí A eso y yo la pregunta yo tengo el Se guarda a 5. Ah, listo, lo podemos hacer así. Sí, pero 20 no es romper el celular. ¿20 qué es? tengo frío, esas cosas son 80 días. Es casi como se guarda ya dentro de otra cosa de tengo la leva ahí. Depende de la nosotros como homebrewer lo dejábamos 3 semanas. Más ya empiezan a haber problemas. Señor, tengo una pregunta. Bueno, te la pregunta acá pues. A ver, estamos hablando de que tenemos que recuperar levadura para IPA y vamos a seguir haciendo IPAs, no sé, el 25% de las birras son IPA, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando vos recuperas de una IPA o para una IPA? Para una IPA entendería que no hay mucho problema, sacás de una Golden, de cualquier otra, lo tiras a la IPA, listo. Siempre y cuando se respete la cepa de levadura. Ahora, de una IPA, vos estabas más o menos diciendo que no se debería o no se podría recuperar, pero se tiene que recuperar, porque si no, si haces IPA, quiere decir que ahí cortaste la generación. No, podés planificarlo también para que sea la tercera generación. Sí. Siempre tercera generación y listo, pero te limita mucho a tu cronograma o a tu agenda de generación. Limita. Te cuento de mi experiencia. Nosotros, la verdad es que yo tengo que hablar en base a lo que dice el libro. En líneas generales nosotros ponemos un poco más de levadura de esa IPA y se puede usar en una Blonde, se puede usar en una Scottish, se puede usar en una Irish Stout. Claro. O sea, hay
y hasta trabajás mucho más seguro, o yo por lo menos estoy mucho más seguro cuando trabajo con levadura de IPA porque tiene tanto componente anticontaminante que trabajo más cómodo. Pero bueno, hay que agregar un poco más porque incluso esa crema va a salir verde, lo cual las claras habla de que tenés ahí una cantidad de porquería importante. Si se hace un lavado, el lavado es como hidratar la levadura seca. Es someterte, es toquetear y someterte a que se pueda contaminar por una buena acción. ¿Lo hacían antes? Sí, lo hacen hoy y algunos lo hacen. Yo la verdad es que cuanto menos toco la birra, más contento estoy. Entonces estás diciendo que tampoco hidratás. Yo no hidrato. Cerdán dice que no hidrates. El fabricante dice que no hidrates. ¿Y por qué? Porque el fabricante lo que no quiere es que decir, bueno, compré una Brie 97 o compré una S05 y se me contaminó la birra. No, hermano, la contaminaste porque hidrataste mal. O porque hiciste mal un starter. Yo agarro alcohol, tarzana, la tijera, todo corto, tiro y a la mierda. Lo que sobra lo meto en los tarritos de pis Después se hidrata. y nada más. Bueno, muchas gracias. está filmado. Muchas cerveza. Muchas cerveza, pero... Hola, estuvo bueno. No había que hablar. JP, el hombre de las cejas más sexys cerveceras. Acá lo tenemos a Polo. Salud. Salud, Polo. Dieguito, papas. Salud. El experto en papas y batatas. Nos tiene abandonado. La verdad. Un poquito sí. Tengo que recuperar un poco el título. Bueno, el gran Martín, obviamente, no hace falta presentación ya a esta altura. El acero. Ya son 15, saco 2. El hombre inoxidable. De la primera generación saco 4. 50 locas. Y de la... Acá lo tenemos. Ernesto. 7, 8. Ovapo. Lumina Zion. Che, esta rusa de Rusia. Es rusa de Rusia. Ah, mira. Sí. Más rica todavía. Gran Kessler. ¿Esta de quién es? Tuya. Edu. Vamos a Jera. Hola Jera. Hola Jera. El hermoso de Demian. Eric. Dueño de casa. Chinese. Muy bueno. Esta tiene más cuerpo. Era como que cara de malo, gran guitarrista. Esa es una modificación o la modificación. No, igual boludo. Chito.